Bueno, hermano Xinguang, ¿Sí? parece que estás contento. ¿Está pasando algo bueno en tu vida? En eso tienes razón. Tengo una noticia muy emocionante para todos. Pues oigámosla. Oí un testimonio Ah, de que el Señor se ha hecho carne y ha descendido en secreto. ¿se ha hecho carne? ¿Sí? ¿Ha descendido en secreto? Correcto. ¿Cómo es posible? La Biblia profetizó que el Señor regresaría con las nubes y que todo ojo lo vería. Será una escena de rayos y truenos, nubes agitadas, ejércitos marchando y sacudidas del cielo y la tierra. El ambiente será de júbilo, emoción, euforia y bullicio incontenibles. Esa sensación... Sí que estás emocionado. Ah, sí. Solo sabes una parte de la historia, no toda ella. ¿Qué? ¿De dónde sacas esa idea? ¿Qué es lo que dice el Apocalipsis 1:7? He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. ¿Ves? Acabas de decir que cuando el Señor venga con las nubes, la gente estará emocionada y jubilosa. Así es. Entonces, ¿por qué dice aquí, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? ¿Por qué habría de lamentarse la gente al verlo venir con las nubes? Oye, si quieres entenderlo bien, tenemos que mirar otras profecías del regreso del Señor. ¿Otras profecías? En la Biblia hay muchas otras profecías del regreso del Señor. Oh. Su venida con las nubes no es la única manera en que regresará el Señor. Entonces, ¿quieres decir que el Señor vendrá de otras formas? Sí, exacto. ¿Qué dice Apocalipsis 16:15? He aquí, vengo como ladrón. ¿Y qué dice Mateo 25:6? Pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y qué me dices de Lucas 17? Oye. ¿Es una reunión de estudio de la Biblia? Estoy hablando de formas en las que regresará el Señor. ¿Demuestran estos pasajes bíblicos que el Señor vendrá de otras maneras? ¿Acaso no has oído? Ah, A medianoche se oyó un clamor. ¿sí? A la puerta y llamo. Sí. Como ladrón. Sí. ¿Y no estás entendiendo nada de esto? ¡Ah! ¡Entiendo! ¿Entiendes? Entiendo que estoy confundido. Es mejor que lo expliques. Si la única manera de que regrese el Señor es que venga con las nubes, ¿cómo se cumpliría la profecía de que vendrá como ladrón? Tienes razón. Si viene con las nubes y todo ojo lo ve, ¿faltará que alguien grite, aquí está el novio? ¿Salid a recibirlo? ¿O que el Señor esté a la puerta y llamo? Parece que, en realidad, esa no es la única manera en que vendrá. Pues no. Sigue explicándolo. Según las profecías del Señor, primero descenderá en secreto y después aparecerá en público. A medianoche se oyó un clamor, a la puerta y llamo, y como ladrón, aluden a la venida del Señor en secreto. He aquí, viene con las nubes, alude a la aparición pública del Señor. Así se cumplirán las profecías del Señor. Ah, entonces el Señor regresa primero en secreto y luego apareciendo en público. Sí, Entonces, ¿por qué viene primero en secreto? la venida en secreto se refiere a que Dios se hace carne y viene a la tierra como el Hijo del Hombre. ¿Se hace carne? ¿Hijo del hombre? ¿Eh? ¿Se basa eso en alguna profecía? Claro que se basa en una profecía. El Señor Jesús profetizó que regresaría como Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre se ha revelado y que viene el Hijo del Hombre. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice en Lucas 17, 24 y 25? Porque como relámpago al fulgurar resplandece, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Se basa en una profecía. Ah, sí. Sí. ¿Y a qué se refiere lo del Hijo del Hombre? Hijo del Hombre quiere decir que es alguien nacido del hombre y con humanidad normal. Si fuera un espíritu, un ser espiritual, no podría llamarse Hijo del Hombre. Sí, es cierto.
Por eso las profecías del Señor sobre el Hijo del Hombre se ha revelado y viene el Hijo del Hombre se refieren al regreso del Señor encarnado. Si Dios no se encarnara, no se le podría llamar Hijo del Hombre. Al igual que a Jehová, Dios como Espíritu, no se le puede llamar Hijo del Hombre. Ah, entonces viene el Hijo del Hombre se refiere a que Dios se ha hecho carne. Correcto. Eso sí que es un misterio. El Señor Jesús también profetizó, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Esa es incluso una prueba mayor de que el Señor regresará encarnado. Si el Señor solo regresara con las nubes, entonces ¿cómo habría de cumplirse esa profecía? Cierto. Si el Señor únicamente regresara con las nubes, ¿quién se atrevería a oponerse a Él o a rechazarlo? Ahí está, por fin lo entendió. Sí, lo entiendo, pero ¿Ah? ¿por qué Dios viene encarnado en los últimos días? Esa es una pregunta excelente. ¿Qué quieres decir? Dios viene encarnado en los últimos días más que nada para realizar la obra de juicio. ¿La obra de juicio? Dios Todopoderoso dice, cuando Dios se hace carne esta vez, su obra es expresar su carácter, principalmente por el castigo y el juicio. Usando esto como fundamento trae más verdad al hombre, muestra más formas de práctica y, por tanto, logra su objetivo de conquistar al hombre y salvarlo de su carácter corrupto. Esto es lo que hay detrás de la obra de Dios en la era del reino. Ah, entonces Dios viene encarnado para expresar la verdad y realizar la obra de juicio. Sí, y eso cumple las profecías del Señor Jesús. ¿Ah? ¿Cuáles profecías? Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Dios viene encarnado en los últimos días para expresar la verdad. Al principio de la Biblia hay profecías de ello. Así es. Oye, ¿por qué Dios no realiza la obra de juicio en espíritu? Piénsalo bien. Si Dios expresara la verdad y realizara la obra de juicio en espíritu, ¿la gente las entendería y aceptaría con facilidad? Ah, ahora eso me recuerda que la Biblia dice, y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. ¿Y qué nos advierte este pasaje bíblico? Que si Dios habla haciendo tronar los cielos, la gente no entenderá ni se acercará. ¿Te parece correcto? Absolutamente correcto. Jehová Dios declaró a Moisés, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Y por eso Dios ha de venir encarnado para realizar la obra de juicio. Dios Todopoderoso dice, si Él salvara al hombre directamente usando la forma del Espíritu, el hombre sería incapaz de recibir su salvación. Y de no ser porque Dios asumió la forma exterior de un hombre creado, sería incapaz de recibir esta salvación. Porque el hombre no puede acercarse a Él en absoluto, como nadie podría ir cerca de la nube de Jehová, solo volviéndose un hombre de la creación. Esto es, poniendo su verbo en la carne en la que se haría, puede obrar personalmente el verbo en todos los que le siguen. Solo entonces puede el hombre oír por sí mismo su verbo, verlo, recibirlo, y solo a través de esto ser totalmente salvado. Ahora lo entiendo finalmente. Dios viene encarnado porque así lo exigen tanto la obra de su plan de gestión como la humanidad corrupta. Sí. Esto es muy profundo. Y que Dios venga encarnado en secreto a realizar su obra va todavía más allá. ¡Oh! ¿Hay más? La Biblia profetiza que cuando regrese el Señor, separará a los buenos de los malos, a las cabras de las ovejas y a las vírgenes prudentes de las insensatas. ¿No es así? Pero eso, ¿qué tiene que ver con la venida de Dios hecho carne para realizar su obra? Bueno, te daré un ejemplo no muy exacto. Adelante. Si el emperador quiere simpatizar con el pueblo y eliminar a los traidores, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Investigando como una persona normal. Sí, así es. Si el emperador fuera en su carroza, rodeado de la guardia real y en todo su esplendor, los funcionarios se desvivirían por agasajarlo y nadie se equivocaría. Cierto. Así, distinguir al leal del traidor sería imposible. Sí, exacto. Dios viene encarnado para obrar y... Ahora lo entiendo.
Estás diciendo que la encarnación de Dios es más propicia para revelar a las personas. Si Dios viniera directamente con las nubes y señalando a cada persona, llamando malos siervos a unos y cabras a otros, o si te señalara y dijera que eres una virgen insensata, ¿te convencerías? Sin hechos que revelaran la verdad, por supuesto que no. Por eso Dios revela a todas las personas cuando viene a obrar hecho carne. Quienes buscan la verdad y están atentos a la voz de Dios son las vírgenes prudentes. Ven la aparición de Dios en las palabras y la obra de Dios Todopoderoso, y por ello reciben su regreso. Las ovejas de Dios oyen su voz. Puesto que Dios encarnado parece normal y corriente, las vírgenes insensatas lo juzgan, lo condenan y se oponen a él con imprudencia. Y eso revela a las malas personas. Cielos. Cuando Dios obra encarnado, sí que clasifica a las personas por su tipo. ¡Qué sabio es Dios! En los últimos días, Dios viene encarnado a realizar su obra, expresando la verdad, llevando a cabo obra de juicio, purificando y salvando a la humanidad, y formando un grupo de vencedores antes del gran desastre. Y después de que Dios traiga el gran desastre y conceda premios y castigos, se revelará públicamente a los pueblos y naciones. Entonces, esos son los pasos de la obra de Dios. Quienes acepten la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días y experimenten la corrección de las palabras de Dios y se purifiquen, serán llevados al reino de Dios y disfrutarán de sus promesas y bendiciones. Según parece, a la hora de recibir el regreso del Señor, la clave es escuchar su voz y aceptar la obra de Dios encarnado en secreto en los últimos días. Sí, correcto. Dios Todopoderoso dice: muchas personas pueden no preocuparse por lo que digo, pero aún así quiero decirle a cada uno de estos llamados santos que siguen a Jesús, que cuando lo veáis descendiendo del cielo sobre una nube blanca con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del Sol de Justicia. Quizá será un momento de gran entusiasmo para ti, pero deberías saber que el momento en el que veas a Jesús descender del cielo será también el momento en el que irás al infierno a ser castigado. Ese momento anunciará el final del plan de gestión de Dios, y será cuando Él recompensa a los buenos y castigue a los malos, porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales, cuando solo exista la expresión de la verdad. Las palabras de Dios Todopoderoso son muy claras. Sí. Si la gente espera como necios a que el Señor Jesús aparezca en público con las nubes, rechaza y se opone a la obra del Señor Jesús cuando venga en secreto, imaginar los resultados es escalofriante. Sí. Si esperan a que Dios venga públicamente con las nubes, es como querer reparar su bote en medio del mar. Será demasiado tarde. Bueno, me tengo que ir. Oye, ¿a dónde vas? A investigar la obra de Dios Todopoderoso. Qué bueno que por fin entendió.